Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy decoramos una bola de pórex. Acompañadme, que empezamos. La bola que voy a utilizar es de 10 centímetros de diámetro. Podéis hacerla del tamaño que queráis. Y lo que le voy a hacer ahora es opcional. Si queréis se lo hacéis y si no la decoráis tal cual os viene. Yo voy a rebajarle un poquito la bola, voy a hacer que sea redonda, pero aplanadita. Voy a cortar por este lado y por este. Para ello, un cúter bien afilado y vamos a ir cortando poco a poco. Un primer corte, veremos si la medida nos gusta y si no, pues seguiremos cortando hasta llegar al tamaño de la bola que nos guste. Yo lo estoy haciendo a ojo, pero si preferís, podéis haceros unas marquitas. Yo al final aquí he dejado 5 centímetros de ancho. Y ahora vamos a ir redondeando las aristas, el corte que acabamos de hacer. Y lo mismo, poquito a poquito para no pasarnos. Siguiente paso, vamos a terminar de pulir y hacer más redondita esta parte de aquí. Para ello, una lija. Yo estoy utilizando una lija de grano medio, pero que ya la tengo bastante usada. Y vamos a ir redondeando esta parte de un lado y del otro, para que aquí quede más finito que en el centro. Al utilizar este tipo de pórex, que es el de bolitas, cuando lijamos, pues hay veces que se nos salta alguna bolita y se nos quedan estas hendiduras, estas imperfecciones. Si queréis, no os importa, lo dejáis así. Y si no, con masilla, tapagrietas, resanador, como lo conozcáis cada uno de vosotros, en esas zonas, pues podemos cubrirlas. Dejamos secar y cuando esta pasta ya se haya secado, le pasamos una lijadita. Y así se nos quedará la superficie más finita. Pero esto, ya os digo, es opcional. Yo aquí ya tengo otra preparada, que esto que os estoy diciendo hice en esta parte de aquí, ¿veis? Aún así se me nota un poco, pero bueno, ahí ya, eso ya no me importa. Pero es que en esta bola se me había hecho un orificio bastante grande. Una vez seca la pasta, la he lijado. El siguiente paso, vamos a taparle el poro al Porexpan, al corcho, y lo voy a hacer con una imprimación. Podéis utilizar gesso o incluso pintura acrílica blanca. Siguiente paso, decoupage en uno de los lados. Para ello voy a utilizar este papel de arroz, que es de bolas de nieve, es de estampería. Este papel de arroz me lo compré junto con la colección de papeles de scrap que utilizamos para la cajita Explosión. Y que de esta colección también forma parte este molde que me enviaron de Dipinto di Blu. Pues voy a combinar el decoupage con pasta de modelar, utilizando este molde y algunos otros que ahora luego veremos. Y lo primero que voy a hacer va a ser recortar la esfera que voy a utilizar. Para pegarlo voy a utilizar esta cola para decoupage de la marca Cadence, que como visteis en el vídeo anterior también me la enviaron de Dipinto di Blu. Ya sabéis que como siempre todos los enlaces os los voy a dejar en la cajita de descripción del vídeo. Cuando pegamos en superficies redondas, probamos el papel y vemos que por aquí, por el borde, seguramente si no le hacemos cortes se nos va a arrugar. Así que yo lo que hago es rasgar un poquito por las zonas donde después no importa que si se monta un poquito se note que lo hemos rasgado. Y ya como siempre aplicamos en la superficie una capita muy finita de la cola. Colocamos nuestro papel, lo asentamos bien y para terminar de pegarlo, de nuevo la misma cola por encima del centro hacia afuera y dejamos secar.
paso a pintar el resto de la bola en un color rojo. Y como la superficie de la bola es irregular, no es una superficie completamente lisa, voy a aplicar la pintura con esponjita, a toquecitos, y así seguiré creando textura. Paso a trabajar con la pasta de modelar. Voy a utilizar este molde con esta pasta de modelar. Esta pasta de modelar, digamos que es un pelín complicada trabajar con ella porque tiende a hacerse viruta, a romperse. No es como la porcelana fría, que es muy elástica. Esta no. Esta tú la amasas, puedes trabajar con ella, pero en el momento en que quieres estirar, se rompe. No es como la porcelana fría y demás pastas, que tiene un puntito de elasticidad. No es de las que más me guste trabajar con ella, no me disgusta, pero lo bueno que tiene es que pesa muy poquito. Y para este trabajo viene ideal. Es una bola que no queremos que tenga demasiado peso. Vamos a hacer primero esta pieza de aquí. Este molde es nuevo y no tiene por qué darnos problemas, pero si tenéis moldes que a la hora de desmoldar o pastas que cuando desmoldáis se os rompe, no desmolda bien, no sale del molde la pieza entera, un truquito es ponerle polvos de talco. Hay gente que también le coloca aceite. Yo prefiero polvos, pero bueno, ya cada uno que utilice lo que prefiera. Todas las pastas hay que amasarlas siempre un poquito antes y la colocamos. Y a mí no me está dando problemas desmoldarla. Pero si a vosotros sí que os ocurre, un truquito. Una vez tenemos la pasta colocada en el molde, la vamos a meter en el congelador. Vamos a dejarlo unos 10 minutitos, tampoco es necesario mucho más. Lo sacamos y como la pasta se habrá congelado un poquito, pues nos será mucho más fácil desmoldarla sin que se nos rompa. Y vamos a ir pegando las piezas con cola blanca. Con la pasta ya seca, antes de seguir decorando, barnizamos. Yo voy a utilizar un barniz en acabado mate. Seco el barniz, pasamos a darle color a las zonas de relieve. Vamos a sombrear toda la bola con un flotado con pintura acrílica en marrón chocolate.
unas salpicaduras en color marfil. Y unas pequeñas estrellas. Barnizamos de nuevo toda la bola. Yo voy a utilizar barniz mate y barniz cerámico en la zona del decoupage. Barniz con purpurina plateada en algunos puntos. Si no tenéis de este tipo de barniz, pues el barniz normal que vosotros utilicéis, aplicáis y antes de que se seque, espolvoreáis purpurina. Últimos detalles con una pátina en cera en color oro. Lo aplicaré con la yema del dedo, muy poquita cantidad, en las zonas donde utilizamos la pintura metalizada. Ya vamos por los últimos detalles. Una cadenita rodeando las dos decoraciones, el colgador y un bonito lazo. Preparamos el lazo, cola blanca, agua y pintura en el color que nos guste. Los últimos toques al lazo son utilizando pátinas en cera en el color rojo rubí y oro. Pues ya está lista esta bola navideña, yo ya la doy por terminada. Como protagonista, un Santa muy vintage que hemos enmarcado con estas ramitas navideñas y con el barniz brillante. Un lazo que queda rígido, genial porque así no se nos desmorona a lo largo de las navidades, y en la parte de atrás este pequeño detalle. Podemos colgarlo en nuestro árbol o como voy a hacer yo, que voy a hacerme unas cuantas bolas más y decoraré los pomos de las puertas. Espero que os haya gustado la idea de hoy. Si es así, ya sabéis, darle like al vídeo y compartirlo, y así más personas podrán verlo. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.